Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Ahí veo que ya me están respondiendo. Un gusto estar con ustedes. En nombre de Legrand y Betichino Chile les damos la más cordial bienvenida a el segundo webinar del ciclo de instalaciones eléctricas residenciales. Mi nombre es Salvador Burton. El día de hoy los voy a estar acompañando como moderador del webinar del día de hoy, donde vamos a estar hablando de un tema muy interesante, cierto, que corresponde a la parte de los tableros eléctricos residenciales y sus protecciones. Bien, solo para confirmar, veo que muchos están escribiendo ahí buenos días ya en el chat, así que supongo que me escuchan todos bien. Saludos ahí desde Chillán, nos están viendo de varias partes. Un gusto, como siempre, para nosotros el poder compartir con todos ustedes en esta instancia, ¿cierto? Comenzamos con este ciclo ya las primeras semanas del mes de marzo. Tuvieron una primera instancia, ¿cierto?, la semana pasada, donde hablamos, ¿cierto?, sobre las instalaciones eléctricas generales. Voy a compartir desde ya en pantalla un poco el ciclo, ¿cierto? Un ciclo que se conforma por 5 webinars, ya este es el segundo, el que vamos a ver el día de hoy, y comenzamos la semana pasada, ¿cierto?, viendo las instalaciones eléctricas generales con mi colega Manuel Parra, ¿cierto?, que estuvo desarrollando esta temática. Sabemos que tuvimos hace un poquito más de 2 años ya un cambio de reglamento y por tanto es bueno siempre reforzar los puntos necesarios de entender para las instalaciones en generales, lo nuevo que se incorpora en la parte de tablero, ¿cierto?, que es también lo que vamos a abordar el día de hoy. Bien, eh, les voy a desde ya, ¿cierto?, dejar habilitado el modo de preguntas y respuestas. Como ustedes ya bien saben, nuestra interacción el día de hoy va a ser a través de este chat, pero como ya somos, imagínense, cerca de 200 personas conectadas al webinar del día de hoy, la interacción que se provoca en el chat es súper amplia, ¿ya? Entonces, para poder distinguir las preguntas de las interacciones, vamos a dejar activo desde ya el modo de preguntas y respuestas. Entonces, les va a aparecer en la parte inferior del chat una pequeña burbuja, ¿cierto?, con un signo de interrogación. Yo les pido que cuando vayan a hacer alguna pregunta, ¿cierto?, pinchen ese icono para que esta pregunta quede destacada, ¿cierto? Entonces, destacada en un color celeste y no se nos pierda dentro de toda la interacción que vamos a tener de seguro en el chat. Yo los voy a estar acompañando el día de hoy, como les dije, como moderador y activamente en el chat, ¿cierto? Incluso apoyando a mi colega también en el caso de que haya muchas preguntas en el chat, las podamos ir respondiendo todas. Bien, el otro punto importante a destacar, ¿cierto?, es que como parte de este ciclo que ustedes iniciaron la semana pasada, este ciclo, como ya bien lo dije, se compone de 5 webinars, ahora vamos en el segundo, pero al finalizar, ¿cierto?, este ciclo, todos aquellos que hayan participado en cada uno de ellos, al final de todo el ciclo se entrega un diploma de reconocimiento por el total de las horas de capacitación. Y esto es súper importante porque webinar tras webinar, ¿cierto? Cada vez que finaliza uno de estos, ustedes reciben de forma automática un diploma que se emite a través de la plataforma y que les llega a sus correos. Ya, pero al finalizar el ciclo, si ustedes han participado, ¿cierto?, de cada una de las instancias de capacitación del ciclo, se les envía un diploma especial, ¿cierto? Un diploma que reconoce la totalidad de horas y que ustedes posteriormente lo pueden compartir en sus redes, ¿cierto? Lo pueden guardar, incluso utilizar, ¿cierto?, como respaldo del proceso de capacitación. Bien, ¿qué más les voy a comentar? ¿Cierto? Es que el día de hoy me acompaña mi colega William Llévenes, ahí algo lo vimos, ahora desapareció. William Llévenes va a ser el relator el día de hoy. Mi colega William es el Product Manager, ¿cierto?, de toda la parte de protecciones acá en Legrand, un profesional, ¿cierto?, en ingeniería eléctrica que, lo voy a decir, más de 30 años de trayectoria ya tiene William, ¿cierto?, en este mundo. Por tanto, nos puede aportar de muchas cosas y mucho conocimiento el día de hoy. Aprovechen la instancia, ¿cierto?, de hacer las preguntas y las dudas que tengan respecto a lo que corresponde a la parte tablero, ¿cierto? William nos va a poder estar ayudando el día de hoy, ¿ya? Y antes de darle ya el paso a William, solo recordarles que en el transcurso de la presentación les voy a dejar un link en la parte superior donde van a poder descargar la presentación que William va a revisar con ustedes el día de hoy. Bien, así que en el caso de que tengan algún inconveniente o cualquier cosa, me lo escriben en el chat, ¿cierto? Y yo también ahí les voy a estar dando respaldo y soporte en el caso de ser necesario, ¿cierto? William, ya te estamos escuchando, tu presentación en Ya, pantalla, te dejo y no te quito más tiempo. ya, ok. Se ve el puntero, ¿no?
Todavía no, todavía yo no lo veo. Tienes que colocarle A ver, puntero. Ahí ya lo vemos, Willy, tu puntero. ya. Ok, sigo yo entonces. Muchas gracias, Salvador. Bien. Bien, buenos días a todos. Vamos a partir con el tema que está descrito ahí en pantalla. Tal como dijo Salvador, mi nombre es William Llévenes, Product Manager del área de potencia del grupo, en el cual está contenido como un producto, la envolvente, con lo cual y las protecciones, con lo cual podemos armar tableros. Bien, iniciemos. Vamos a partir definiendo. Están acusando que falta el enlace, Salva. Lo que es un tablero. Y para entender lo que es un tablero, vamos a ir a la definición normativa en el RIC 2, en lo que es el capítulo terminología, que es el 4. Y vamos a decir que el tablero eléctrico es un equipo eléctrico de la instalación donde se van a contener o se van a alojar todos los dispositivos de protección y maniobra y comando, desde los cuales vamos a proteger y o maniobrar toda la instalación o parte de ella. Se hace también en este capítulo una clasificación en el punto 25, 25.1 y 25.2, donde primero habla sobre la clasificación dependiendo del lugar físico, mejor dicho, de la posición que va a tener el tablero dentro de la instalación, y su importancia, por supuesto, y en el 2 va a hablar del tipo de carga. De ahí es que en el punto 1 hablamos de tableros generales, auxiliares, de distribución, de paso, comando, control, tableros móviles o de faena, y el tablero de control de motores, y aparece ahora un tablero en este nuevo reglamento obligotécnico, el de transferencia, y además el de autogeneración. En el punto 2 se habla del tipo de carga y hablamos de alumbrado, tableros de alumbrado, de fuerza, climatización, control, computación, tableros de uso generales, que es algo nuevo que se agregó acá, y hablamos de domótico, fotovoltaico, automatización, médico, rayo X, centro de distribución de carga y también autogeneración. Eso es respecto a tablero, a su definición y su clasificación. Ahora, ¿por qué? Bueno, ya está dicho que el tablero contiene los elementos de protección y maniobra. Veamos los elementos de protección. Los elementos o dispositivos de protección son aquellos que van a evitar principalmente daños a la instalación o a las personas. De ahí que podemos hablar de tres tipos hay más, vamos a hablar de tres tipos de elementos que van a estar en el tablero, que van a proteger primero a los bienes e instalaciones, es decir, a los conductores y cargas, respecto a esta falla que se llama sobrecarga o cortocircuito, que lo vamos a proteger con sus principios más básicos, interruptores termomagnéticos o disyuntores, interruptores automáticos. Termomagnético en su principio básico, que hoy día ya estamos empezando a hablar de protecciones electrónicas. Como segundo elemento de protección vamos a encontrar en un tablero las protecciones para las personas, que los van a proteger ante los contactos directos e indirectos, y ahí se va a utilizar el protector diferencial, ya sea como interruptor diferencial o disyuntor diferencial. Y algo que ya hace tiempo hemos venido hablando, entregando a todos nuestros usuarios, el concepto de equipamiento para la sobretensión. Es una falla que si uno lo observa no es muy fácil de detectar, pero el efecto es destructivo, es decir, a nosotros se nos equipan principalmente los equipos electrónicos debido a sobretensiones transitorias de muy alta ocurrencia, muy rápida ocurrencia, pero muy alto valor. Estamos hablando de sobretensiones en kilovoltios, y eso no lo protege ni el automático ni el diferencial porque es demasiado rápido. Esto ocurre en un rango de microsegundos y estas protecciones operan en rango de milisegundos. Entonces estamos hablando de más de 1000 veces más rápido
la sobretensión, por lo tanto estos dispositivos no lo detectan, y hay un diseño que hace mucho tiempo existe que se llama limitadores de sobretensión. Y también vamos a decir lo que es un dispositivo de protección. Los dispositivos de protección no van a evitar la falla, lo que hacen es desconectarla. Por lo mismo, en el mismo capítulo, en el 418 se define lo que es una protección y dice que es un dispositivo que está diseñado y construido para desenergizar un sistema cuando este se encuentra en falla, ya sea sobrecorriente, cortocircuito, etcétera, o pérdida de aislamiento, sobrevoltaje, para evitar que el daño sea más fuerte. ¿Ya? Entonces estos dispositivos desconectan para evitar mayores daños, no evitan la falla. Bueno, ¿por qué ocurren estas fallas? Bueno, la primera que vamos a abordar es la sobrecarga. La sobrecarga es una falla que se produce básicamente por mal uso de la instalación por parte del usuario. Por ejemplo, tengo una parte de imágenes que indican más o menos qué significa esta sobrecarga. Sobrecarga significa aplicar más carga expresada en corriente a un circuito de tal forma que la corriente que va a circular por su conductor es mayor a la corriente para la cual fue diseñada. Entonces, la única manera de evitar que esto se recaliente y se queme es colocando un dispositivo que limite la corriente. Entonces, el automático, dentro de sus funciones primarias, es limitar la corriente, es decir, no va a dejar pasar más corriente que la que tenga en forma permanente, que es la que indica su corriente nominal. Y con eso evitamos que la sobrecarga va a ocurrir, vamos a evitar que el conductor se dañe y posteriormente pueda generar incendio. Es una falla muy lenta en ocurrencia, pero cuando ya se declara ya estamos en presencia de incendio. Por otro lado, el cortocircuito puede deberse a mal uso de la instalación de los conductores en particular, especialmente los que son volantes, como extensiones, como cables de cargas móviles, que en algunos usuarios para desconectarlo lo que hacen es pegarle tirones. Entonces al pegarle tirones pueden producir cortes de la hebra interna, si estamos hablando de cables, disminuyendo su sección útil, por lo tanto se va a generar un punto de temperatura que con el tiempo puede romperle el aislamiento y se van a poner en contactos esos conductores y van a generar un aumento explosivo de la corriente, por lo tanto eso genera un incendio inmediato. Puede ser mal mantenimiento o también puede ser debido a mala calidad de los materiales. ¿Cómo lo evitamos? Con automáticos. El automático está preparado, construido y diseñado para proteger justamente la corriente de sobrecarga y la corriente de cortocircuito. ¿Cómo lo hace? Bueno, su principio de funcionamiento es a través de una unidad térmica y una unidad magnética. La unidad térmica es un bimetal que está en serie a la unidad magnética, es decir, tengo el polo superior, la unidad magnética, la unidad térmica y el borde inferior, perdón. De tal forma que la corriente de la carga entra al automático por la parte superior y sale hacia la carga por el borde inferior, circulando ambas unidades. Pero el térmico se lo regula para valores de sobrecarga. Es ideal para detectar corriente de sobrecarga porque es una unidad que se va a calentar y se va a deformar, de tal forma que cuando ya la deformación sea demasiado, producto de un exceso de corriente, va a doblar o va a desenganchar este gatillo, va a disparar el automático por sobrecarga. Esta unidad es una unidad lenta, ideal para este concepto, ¿ya? Porque la temperatura de los conductores se puede soportar durante un tiempo razonable. Entonces la idea es que el térmico opere en un tiempo en el cual el conductor no se daña. Pero para evitar y para discriminar entre funcionamiento normal y funcionamiento de sobrecarga, se coloca un ajuste, un valor de corriente bajo el cual el automático no va o el térmico no se va a deformar, y ese valor máximo de no formación del térmico se llama corriente nominal. Es decir, este térmico limita la corriente y hace la diferenciación entre corriente normal y corriente de falla por sobrecarga. Y una vez que supere la corriente de sobrecarga, perdón, de nominal, empieza a funcionar una curva de disparo, de tal forma que se puede disparar a mayor corriente, va a disparar más rápido y a menor corriente de sobrecarga dispara más lento.
es una unidad de disparo de tiempo inverso. Por otro lado, vamos a tener esta bobina o magnético que tiene adentro un pivote o émbolo, de tal forma que se le regula aquí un valor o de disparo o umbral de disparo magnético que va a representar el máximo valor, que va, o mejor dicho, va a representar el valor en el cual ya la corriente falla deja de considerarse sobrecarga, sino que empieza a ser cortocircuito. Y en ese momento el conductor se puede dañar muy rápido. Por lo tanto, el automático, ¿qué es lo que hace con el magnético? Tiene un émbolo que dispara hacia abajo, o abre un desenganche, un mecanismo que hay acá abajo y dispara el automático en forma instantánea. Es decir, sobre este valor, el automático opera alrededor de los 0,01 segundos, que se llama instantáneo. Ideal para interrumpir corrientes elevadas de cortocircuito que se expresan normalmente en kiloamperes. Si estas dos unidades las llevamos a un gráfico tiempo corriente, donde este eje es tiempo y este eje es corriente, ¿ya? Vamos a encontrar figuras de este tipo. Esta zona de aquí inversa, si se dan cuenta, tiene una guatita aquí. Aquí, este valor que está acá es la corriente nominal, por lo tanto, todos los valores de corriente que hay antes o son menores a la corriente nominal no producen disparo al automático, permitiendo el funcionamiento del circuito, pero ya cuando se llega y se supera la corriente nominal del automático, empezamos a tocar la curva y un punto que cae sobre la curva indica un tiempo de disparo. Entonces, si ustedes buscan un valor aquí en el eje X y lo prolongan hasta tocar la curva, en el eje Y van a encontrar su tiempo de disparo. Y eso indica automático disparado por sobrecarga. Pero fíjense que a cierto valor de corriente, ya esta curva cae verticalmente y empieza una curva que es del 0,01 segundo aproximadamente, y esa unidad se llama unidad instantánea, que es para protección del cortocircuito. Entonces aquí tenemos el térmico, aquí tenemos el magnético, y esta zona acá es una zona indeterminada, por lo tanto no hay que tratar de usarla. Esta zona es una zona indeterminada. Entonces usamos aquí térmico y de aquí acá magnético. Ahora, la relación que hay entre el térmico y el magnético define el nombre de la curva. Es decir, si uno regula el magnético entre 3 y 5 veces la corriente nominal del automático, en este caso de 10, entre 30 y 50 amperes, estamos en presencia de un automático curva V. Ya en su cara frontal se le debe rotular una V mayúscula, y este automático significa que está preparado para consumos resistivos o de carga muy débil respecto al inductivo, es decir, pequeños motores como electrodomésticos, calefactores como plancha, calefactores con un motor pequeñito, estos que impulsan aire, hornos eléctricos, secadoras, procesadores de alimentos, encerador, por decirles algunos. Es decir, elementos que son básicamente resistivos con muy componentes inductivas. Pero si colocamos un equipo que sea más inductivo y que genere más corriente en su arranque, necesitamos presencia de otra curva, que es la curva C, que es un automático que se regula su magnético entre 5 y 10 veces la nominal. Por lo tanto, si estamos en presencia de un 10 amperes, ese automático va a operar al cortocircuito entre 50 y 100 amperes, es decir, 5 y 10 veces, que es 10. Ese automático es ideal para aplicaciones de cargas mixtas como alumbrado fluorescente, resistivo y de descarga, LED, microondas, circuitos computacionales, motores y bancos condensadores en general, que no tomen más de 5 veces la corriente nominal del automático. Si se fijan en la gráfica, una curva C tiene un térmico muy similar, podríamos decir que igual a una curva B, pero la diferencia está en el disparo magnético, en un umbral magnético. Por lo tanto, una curva C permite arrancar equipos que tengan mayor componente inductiva. Esa es la diferencia, ¿ya? Los tiempos de disparos en el térmico como en el magnético son muy similares. Por lo tanto, cuando uno hace selectividad entre estas curvas, la brecha de selectividad en amperes es muy bajo. Se podría decir que es casi imperceptible, porque estos automáticos no están hechos para ser selectivos. De hecho, desde el punto de vista de la selectividad, se habla de categoría de selectividad,
y estos son categoría A, es decir, no se consideran selectivos. ¿Por qué? Porque son automáticos de carga, son automáticos finales de circuito, que finalmente están en los tableros de distribución y son los que están destinados para proteger las cargas. Ahora, si tengo máquinas más inductivas que parten con carga en el eje, por ejemplo, los motores, como un compresor, como un torno, ahí podemos usar una curva D, que es un automático que su magnético respecto al térmico o a la corriente nominal están entre 10 y 20 veces la nominal. Estos son ideales, como les digo, para máquinas que parten con carga, como máquinas de herramienta, compresores, o toda aquella carga que consuma en su arranque más de 10 veces la corriente nominal, lo cual va a hacer que se caiga el automático. Nuevamente, si lo presentamos en la misma gráfica, vamos a encontrar que la curva D está más desplazada hacia la derecha, por lo tanto su magnético es menos sensible a la corriente de cortocircuito. Por lo tanto, permite cargas inductivas más fuertes que la curva C. ¿Ya? Otra curva que existe, que no es muy conocida, es la curva Z, que es una curva muy sensible al cortocircuito, que es una curva que se regula su magnético entre 2, 4 y 3,6 veces la nominal, es decir, sería ampere entre 24 y 36, y está dedicado para equipos que prácticamente no generan pic de arranque, como es la electrónica. Aquí entran las tarjetas electrónicas en general, como son las alarmas de incendio, anti-intrusión, etc. Y vienen a hacer un reemplazo de los fusibles. Ya cuando quieran sacar el fusible en los circuitos electrónicos, la curva Z es ideal para ese tipo de aplicaciones. La domótica también utiliza se puede utilizar ese tipo de magnetotérmicos. Bueno, entrando en la norma, ya habiendo explicado lo que es un automático y cuáles son sus principios y sus curvas, un poco lo que habla los RIC. Vamos a partir por el RIC 10, que habla sobre instalaciones de uso general. En su punto 5.3.3 se indica que todo tablero general o tablero principal de distribución de alumbrado se deben instalar interruptores termomagnéticos general de corte omnipolar, es decir, que corte fase y neutro simultáneamente. De acuerdo a lo que indica el punto 662 del RIC número 2. ¿Ya? El cual indica que los tableros, aquí está el 662 del RIC 2, dice, los tableros de distribución de una instalación deberán llevar un interruptor o disyuntor general que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro, en forma simultánea. Esta forma de operar de un dispositivo se le llama corte omnipolar, que permita operar sobre toda la instalación en forma simultánea. Se efectúa del uso de este tipo de protección general a todo tablero que tenga hasta 3 circuitos, ¿ya? Es decir, de 4 circuitos hacia arriba debe llevar una protección omnipolar general. ¿Qué es lo que es como definición un corte omnipolar? Bueno, es cualquier dispositivo que sea capaz de cortar todos los conductores activos en forma simultánea. La conexión y desconexión se efectúa al mismo tiempo en los conductores neutros y en la fase, o conductores activos. Y aquí se hace una aclaración bastante interesante, que espero que me capten. Vamos a decir que para dispositivos bipolares, es decir, para instalaciones monofásicas, se permitirá que solo uno de estos polos esté protegido. Sin embargo, para dispositivos tetrapolares, ¿no es cierto?, o trifásicos, todos los polos deben ser protegidos. Lo digo en simple. Para circuitos monofásicos, tú puedes usar un polo más neutro, que es un automático que protege la fase, pero no es neutro, pero cuando él opera, abre fase y neutro. Por lo tanto, cumple el concepto de corte bipolar. O bipolares, la diferencia está en que el bipolar trae, por ambos polos, trae térmico y magnético. Es decir,
el bipolar es capaz de detectar fallas en la fase y también puede detectar fallas en el neutro, y cuando opera abre las dos polaridades, es decir, abre fase y neutro simultáneamente. Lo mismo que hace un polo más neutro, pero sin proteger el neutro. Entonces aquí dice que sí se puede usar un polo más neutro o dos polos. Pero en trifásico se deben proteger las cuatro polaridades, es decir, las tres fases y el neutro. De tal forma que cualquier falla que ocurra en cualquiera de las fases o el neutro haga abrir el automático y desconecte todos los puntos activos como fase y el neutro simultáneamente. ¿Qué es lo que se busca con esto? Lo que se busca es que cuando esté abierto el automático no se produzca un retorno de tensión por el neutro, porque cuando usamos ya sea monofásicos con un polo, un módulo, en un circuito monofásico, y en trifásico, tres polos o trifásico, al abrir el automático queda el neutro directo hacia la red. Entonces, si se produce un pic de tensión o un retorno por la red desde afuera, va a ingresar a nuestra instalación y si alguien tiene las manos metidas en el neutro, le va a llegar un golpe de corriente que le puede causar hasta la muerte. Eso es lo que quiere evitar este concepto del corte unipolar. Ahora, si me preguntan mi opinión, esto es una primera etapa, porque esto debiera ser aplicado para todos los circuitos, es decir, en un futuro cercano, acuérdense de esto, se van a empezar a exigir cortes unipolares en todos los circuitos, es decir, en un poco tiempo más, en una actualización o dos actualizaciones, no sé, para cuando lo tienen planificado, es muy probable de que ya no se permitan los automáticos de un polo y los automáticos de tres polos, y tengamos que usar para toda la instalación y en todas partes cortes unipolares. Pero bueno, hoy día es así y eso es lo que tenemos que utilizar y especificar e instalar. Siguiendo con el RIC 10, a ver, ¿por qué se entiende bipolar? A ver, no entiendo tú. Se entiende por bipolar, habla de dos fases o no. A ver. Sí y no. O sea, se habla de bipolares, o sea, cuando tú tienes dos fases, circuitos bifásicos, tú debes protegerlos con bipolares, porque cada polo o cada módulo de ese automático, que son dos, trae térmico y magnético, por lo tanto, una falla que ocurre en cualquiera de las dos fases la va a proteger. ¿Ya? Esos son los bifásicos, que eso se refiere a la instalación, pero cuando yo hablo de bipolar, hablo del automático, que el automático trae dos módulos y en cada módulo trae térmico y magnético. ¿Ya? A eso me refiero con bipolares, que es distinto a bifásico. Entonces, tú puedes usar un bipolar en una instalación bifásica, bien, o puedes usar un bipolar en una instalación monofásica, que tiene una fase y un neutro. ¿Qué es lo interesante de un bifásico? Que te va a proteger en una instalación monofásica. Te va a proteger la fase y te va a proteger problemas que ocurran o fallas que ocurran en el neutro. ¿Ya? Entonces, un bipolar, lo puedes usar en instalación monofásica o una instalación bipolar, bifásica. A eso me refiero. ¿Qué más estás preguntando aquí? ¿Cuál es la diferencia entre un bipolar y un bipolar? Ya. A ver. Omnipolar es aplicable a cualquier dispositivo, no necesariamente tiene que ser automático, por eso la norma habla de un automático o un interruptor. Pero este interruptor o automático tiene que tener en su funcionalidad que cuando abra o desconecte, abre todas las fases y el neutro simultáneamente, es decir, desconecta todos los conductores que llegan a él. Y cuando tú lo cierres, reconecta o conecta las fases y el neutro. Eso es lo que se llama omnipolar, ¿ya? Que simultáneamente conecte todos los conductores que llegan a él y desconecte todos los conductores que lleguen a él. Entonces, cuando esto lo aplicamos a un automático,
Esto se cumple en los automáticos bipolares y tetrapolares, y también en un polo más neutro, porque un polo más neutro tiene dos polaridades, tiene la fase y tiene el neutro, pero el neutro no se protege, sí la fase, pero cuando él detecta una falla en la fase, él abre, pero como tiene mecánicamente conectado al neutro, interrumpe también el neutro. ¿Ya? A ver, sigamos acá. Continuando con el RIC 10, habla de que cada circuito, en el 5134, dice cada circuito debe estar protegido por un interruptor termomagnético, cuya corriente nominal debe ser adecuada para la capacidad de corriente de transporte de los conductores. Obvio, si mi conductor, por ejemplo, conduce 10 amperes y coloca un automático de 20, ese automático no va a operar nunca antes de 20, por lo tanto el conductor se puede estar incendiando, se puede estar requemando y el automático no opera nunca. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el automático? La idea es coger un automático que tenga una corriente menor que la capacidad máxima de transporte o admisible del conductor. Con eso nos aseguramos que nunca vamos a sobrepasar la capacidad de transporte del automático. ¿Ya? Y a eso se refiere aquí, a una corriente nominal adecuada, debe ser obligatorio, ¿no es cierto? Debe ser adecuada para la capacidad de transporte. O sea, está diciendo de forma muy elegante que el automático tiene que ser menor a la capacidad de transporte del conductor. Eso es básicamente lo que se dice aquí. Por eso acá se dice que por lo menos debe tener la capacidad del conductor, pero lo ideal es que sea mayor, ¿ya? La capacidad de transporte del conductor debe ser mayor que la del automático, para evitar que este se dañe. Bien, y aquí llegamos a protecciones de tipo Real-DIN, en las cuales se clasifican en 3 niveles dependiendo de las prestaciones que son capaces de entregar. Por ejemplo, en el rango básico encontramos protección de sobrecarga, cortocircuito, tal como exige la norma, en todas sus paralidades para aplicaciones residenciales. Estos automáticos permiten una capacidad de ruptura de hasta 6 kilos en curva C, que es suficiente para todas aquellas aplicaciones que encontramos a nivel residencial. Pero después tenemos una de segmento medio o prestaciones medias, que es el TX cubo, que es un automático modular que puede ser usado en el residencial o terciario, en donde necesiten otras funcionalidades, como por ejemplo puedes colocarle una bobina de disparo, una bobina de mínima, un mando motorizado, permitir algún grado de marcación, etcétera, porque estos tienen puerta etiqueta. Y eso hace que el costo, por supuesto, aumente en este automático, pero se justifica por las funcionalidades que viene acompañando al automático. Pero ya en el Premium vamos a tener automáticos de la línea DX, también modular, de aplicaciones terciarias e industriales, donde se necesitan mayores niveles de cortocircuito o de ruptura para el automático, rangos mayores de corriente. De este rango vamos a encontrar hasta 125 amperes, y todas las gamas de curva. Aquí en el DX van a encontrar la curva Z, B, C, D y D. Y EMEA también, que es otra curva que existe. Tiene porta etiqueta, se puede asociar a bobinas de disparo, bobina mínima, contactos auxiliares, mandos motorizados. Se puede realizar prestaciones que se necesitan en la parte industrial. ¿Por qué algunos le colocan en el tablero general en casa la curva? Bueno, eso es, a mi entender, no entender para dónde va el barco. Mira, la norma no dice, oye, en enchufes coloca C, en el alumbrado coloca B, no. La norma lo que hace en el capítulo 10, en la red 10, es dar algunas sugerencias. Por ejemplo, dice que para circuitos de alumbrado usar curva B, para circuitos de enchufes curva C, y en el general colocar curva D. En ningún lado la norma dice que utilice en general curva B, porque se te va a caer el automático
apenas energices un circuito. Bueno, protecciones. La línea, veamos en qué está constituida cada una de estas líneas. La línea premium de X está constituida por automáticos desde un polo a 4 polos. Aquí vamos a encontrar para corte unipolar un polo más neutro, 2 polos, y el 4 polos. ¿Ya? Estos automáticos vienen en todas las capacidades de rupturas para modular. Ahí tenemos de 6 y 10 kilos, pero también tenemos 10, 16. De ahí saltamos a 25 kilos, 36 kilos, hasta 50 kilos podemos encontrar estos automáticos y en estas curvas B, C, D, M, A. También estos automáticos, como son para aplicaciones más exigentes o industriales o terciarias, permiten la frecuencia de 50 Hz, que se puede encontrar en la industria. Respecto a la línea de X, es una línea residencial terciaria para pequeño comercio, digamos. Y aquí vamos a encontrar un automático que viene con portaetiqueta igual que el D, pero igual que el DX, que permite rotularlo directamente sobre su cara frontal. Pero además aquí en el lado permite conectar auxiliares, como les contaba, mandos motorizados, bobinas de disparo, bobinas de mínima, etc. Y lo vamos a encontrar en unipolar, bipolar, monopolar, tripolar y tetrapolar. ¿Ya? Para aplicaciones en 6 kilos, ¿ya? Porque no se requiere más en el pequeño comercio y residencial. Ya para aplicaciones básicas, ¿cuál es la aplicación básica? Que proteja sobrecarga y cortocircuito. Aquí ya entramos en el residencial. Tenemos un automático que tiene todas las polaridades, un polo más neutro, 2 polos, 3 polos, 4 polos, corriente nominal de C a 63, igual que el TX. El TX también no está indicado, pero tiene el mismo rango corriente en 6 kA de ruptura, domiciliario. ¿Ya? No viene con portaetiqueta. No viene con portaetiqueta este modelo. Y está pensado, como les contaba, para aplicaciones donde no se requieran mandos motorizados, bobinas de disparo, etc. Porque vamos a encarecer esta línea si no la requiere. Pero están las otras si es que necesitan alguna otra funcionalidad. A ver, aquí me apareció otra pregunta. Déjenme ver qué me dice aquí el amigo. Uno tiene que darle la combinación de las curvas para, esto lo dice Jimmy, para que así no disparen al mismo tiempo. Sí, correcto. Los toledos en el toleo general y el toleo de alumbrado. Está en lo correcto, pero estos automáticos están hechos para proteger sobrecarga de cortocircuitos, son automáticos finales. Lo puedes colocar en cascada, pero no vas a lograr grandes niveles de selectividad. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Los automáticos pueden alimentar de arriba y desde abajo. Sí, los automáticos se pueden alimentar en forma indiferente, por arriba o por abajo, pero la norma dice claramente, el RIC 2, que el automático se debe alimentar al punto fijo, y el punto fijo normalmente en nuestra fabricación y en la mayoría de los fabricantes va en la parte superior. Déjenme retroceder un poquito. Aquí. Este es el punto fijo. De hecho, vienen con un circuito equivalente. Fíjense, el circuito equivalente muestra que el que se conecte se desconecta en la parte de arriba. Entonces, a este le llaman fijo y a este le llaman móvil. Entonces, la norma dice, llega al punto fijo. ¿Cuál es el punto fijo? Arriba. Y el punto móvil es el de abajo. Entonces, esa es la forma de conectarlo de forma genérica que pide la norma. Pero también hay otro punto que es la excepción, que dice que tú puedes energizar un automático por abajo, siempre y cuando tú coloques un letrero aquí abajo, aquí, de tal forma que un letrero rojo con letras blancas, si no me falla la memoria, así como el que está aquí, que diga alimentación. Entonces, cuando tú cortes la energía, cuando alguien vaya a manipular esta zona, vea el letrero y se dé cuenta que la energía llega por abajo y no por arriba. Entonces, al bajar el automático, quedó con energía. Pero cuando tú llegas por arriba y abres el automático, uno piensa que quedó desenergizado abajo. ¿Ya? Y puede sufrir un accidente si es que no está esa advertencia. A pesar que lo lógico es que antes de meter las manos, mida, hay que medir. Bien, pasando al otro tipo de falla,
o de protección, estamos en la protección de las personas. La protección de las personas es para proteger ante contactos directos e indirectos. No siempre la clase D. Puede ser A, C, dependiendo de la carga. Sí, por supuesto. ¿Quién me dice esto? Jorge, sí, estás en lo correcto. La carga define la curva del automático, no es al revés. Por eso cuando definí las distintas curvas, si fue haber aclarado eso. Cuando estaba hablando aquí de las distintas curvas, yo decía para esta carga. Ya, la curva C es para estas cargas, la curva D, V es para cargas resistivas, básicamente, la curva C es para carga como una componente pequeña de inductancia, y la curva D es para cargas inductivas que parten con carga, como motores. Entonces, es la carga la que define la curva, y no al revés. Eso es correctísimo. Entonces estábamos en diferencial, voy a avanzar a diferencial, si no, no va a avanzar. En la protección de las personas, lo que hace el diferencial es detectar la fuga a tierra, de tal forma que cuando él detecte que la energía que entra por la fase no está retornando la misma cantidad de energía o corriente por el neutro, es porque se está fugando por algún lado. Y esa fuga puede ser que una persona esté tocando una carcasa y se esté electrocutando. ¿Ya? Eso se llama contacto indirecto. Cuando toca un punto que tiene energía, como que un cable que está mal aislado, queda en contacto directo cuando toca un conductor activo. Entonces, ¿quién viene a salvar a las personas aquí, a salvarle la vida? El diferencial, ya sea en su formato monofásico, o bipolar o tetrapolar. ¿Ya? ¿Y por qué tiene que tener el neutro? Aquí no debemos eliminar el neutro. ¿Por qué? Porque lo que entra por las fases retorna por el desequilibrio que se produzca en la fase, va a retornar por el neutro. Entonces, si no tengo retorno por el neutro, el diferencial va a quedar eternamente disparado y no va a permitir ejercer la carga. Duchas. Bueno, primero que la ducha eléctrica está prohibida. ¿Ya? Eso está prohibido hace muchísimos años. Más que ahora, ojo, el automático, lo dijimos bien al principio, es para proteger la instalación, protege el conductor que no se queme o la carga, no protege a personas. Debes colocar un diferencial, ¿ya? En todo caso, la ducha, por ser resistiva, debiera ser protegida con una V, pero eso no protege a la persona. Lo que va a proteger a la persona es un diferencial. ¿Qué diferencial? 10 miliamperes. Ya, el diferencial monofásico o bipolar no tiene marcado neutro, ¿se fijan, no? Aquí me están preguntando por qué se puede, entiendo yo que por qué se puede alimentar por ambas partes. El diferencial se alimenta por esta parte, que aquí está el punto fijo. Ahora, ¿por qué no tiene el neutro marcado? Porque nuestro diferencial tiene el botón de test, ejecuta el testeo hacia la izquierda o hacia la derecha, da lo mismo. Por eso, si tú colocas el botón neutro a la izquierda o a la derecha, cuando tú presiones el botón de test, va a operar el diferencial en cualquiera de los casos. No así el tetrapolar. ¿eh? Tetrapolar que vienen con el neutro marcado deben ser respetados su posición de trabajo. Aquí llega el neutro y por acá tenemos las fases. Sigamos los tipos de diferenciales que tenemos acá. Principio de funcionamiento. ¿Cómo funciona un diferencial? El diferencial trae un toroide de detección en donde se colocan bobinas primarias por donde pasan las fases y el neutro, o fases y neutros si es que es tetrapolar. Aquí tenemos una bobina de detección, de tal forma que cuando hay un flujo remanente producto de que se produce una fuga, por lo tanto, no todo lo que entra por la fase retorna por el neutro, se produce un remanente, ese remanente se conecta a un relé que cuando se llega al umbral de disparo, él dispara el diferencial, y eso ustedes lo ven acá en la cara frontal expresado en miliamperes, por ejemplo, 10 miliamperes, 30 miliamperes, 300 miliamperes, pero finalmente la detección se hace con un voltaje que se induce en este toroide y se lleva a través de una bobina de detección.
Aquí hay otra pregunta automática. A ver. Ya. ¿La protección curva Z sirve para instalaciones computacionales? No, señor. Porque el computador tiene una pantalla y esa pantalla es como un condensador y eso hace que cuando tú lo arranques te puede botar el automático. Curva C. Curva C te recomiendo. A lo mejor puedes prender un solo computador con curva Z, pero si tienes varios en el mismo circuito te lo puede botar. ¿Ya? No, te recomiendo la C para que no pase el radio. Después, ¿qué va? Aquí dice Luis, ¿qué va primero? ¿Interruptor diferencial o termomagnético? Ya, eso te lo voy a responder en la lámina que viene. Tipos de diferenciales. Ya dijimos que el diferencial detecta fuga a tierra. Ahora, hoy día existe cualquier cosa de fuga a tierra. Por ejemplo, antes que existieran los circuitos electrónicos, solamente las fugas eran sinusoidales. ¿Ya? Por lo tanto, el diferencial primero que existió fue un diferencial que detectara fugas sinusoidales. Después apareció la radio, apareció la televisión, y eso generó rectificación de la onda alterna. Por lo tanto, la corriente que empezó a aparecer en los conductores era una corriente pulsante. Entonces se genera y se crea una mejora al tipo AC, que es un tipo A, que detecta corriente alterna y corriente alterna pulsante. Es decir, esta se puede usar, bueno, esta es para aplicaciones comunes y esta es para aplicaciones donde hay carga electrónica y paneles fotovoltaicos. Ahora, la tendencia es que este vaya muriendo y todo se vaya al tipo A, porque hoy día en todas partes tenemos o un televisor o un equipo musical, y para qué hablar del alumbrado, que es básicamente LED. Pero el tipo A tiene un problema, que cuando aparecieron los computadores con las famosas fuentes switchadas, esto generan e inyectan a la red componentes con alta frecuencia que no detectaba el A, por lo tanto se mejora el A y el A se permite el nacimiento del tipo F, que es un diferencial que detecta fugas de corriente alterna, corriente pulsante y corrientes de alta frecuencia. Ese diferencial nosotros lo empezamos a traer por ahí por 1995, que venía, se llamaba HPI, o diferencial de alto poder de ionización, pero en los años 90, perdón, los años 2000, 2005 se normaliza y hoy día se llama tipo F. Y una mejora del F, además se coloca etapas de inmunización en este diferencial, para que opere por fallas efectivas y no fallas intempestivas, cosas que no pueden hacer, que no pueden detectar o soportar los tipos A, C y A. El tipo B es un diferencial que mejora el tipo F, detecta todo lo anterior, alterna pulsante, alta frecuencia y componente continuo que se puede generar en los inversores. ¿Ya? En los inversores se puede inyectar una corriente continua hacia el lado alterno. Entonces, esto es para paneles fotovoltaicos, ascensores, variadores de frecuencia, trifásicos básicamente. ¿Ya? Esas son las aplicaciones de este tipo de diferencial. ¿Cuál debo usar? Bueno, depende. Igual que como lo dijimos para los automáticos, depende de la carga. O sea, si usted tiene una carga que tiene un ascensor trifásico o un variador de frecuencia, perdón, el ascensor no, usa un motor trifásico y variador de frecuencia, debe usar un diferencial tipo B. Por otro lado, si tiene computación o quiere estar inmune a las perturbaciones de la red, le recomiendo tipo F. Si tiene carga electrónica, puede usar un tipo A, pero si estamos en la parte económica, mínimo puede usar un tipo AC. Hoy día es obligatorio usar diferenciales en todos los circuitos. Me parece que por aquí lo vamos viendo. Acá está, dice, en el RIC número 10 también, todo circuito de alumbrado, llámese de iluminación o de enchufe, deberá obligación, estar protegido por un protector diferencial cuya sensibilidad no sea superior a 30 miliamperes. Más aún, aquí dice que se debe asegurar que todo protector, aquí, por aquí, lo vi, que va primero. Ya, fíjate en lo que voy a decir aquí, Luis. Aquí dice, ¿quién va primero? Diferencial de disyuntor. Fíjate lo que dice este artículo. Se debe asegurar que todo protector diferencial quede protegido a la sobrecarga y al cortocircuito mediante una protección termomagnética. ¿Cómo se hace esto? Para esto
la corriente nominal de la protección diferencial deberá ser igual o mayor a la corriente nominal del automático, el cual debe ir aguas arriba del diferencial. O sea, yo debo tener un automático y debo tener un diferencial, pero la corriente nominal de este automático no puede ser mayor a la corriente nominal del diferencial. Pero también y se debe enterar que dice, la protección termomagnética instalada aguas arriba del diferencial. O se aceptará también que la suma de las corrientes nominales de las protecciones termomagnéticas agua abajo del diferencial no sea mayor a la capacidad nominal del automático. Entonces, aquí hay dos cosas. Coloco un diferencial para un circuito, pero arriba de ese diferencial coloco inmediatamente un automático cuya corriente no supera el diferencial. O coloco un diferencial de tal forma que la corriente nominal de la suma de los circuitos, esto hasta 3, máximo 3 circuitos se permite acá, ¿ya? De tal forma que la suma de estos 3 circuitos máximo no supere la corriente diferencial. Entonces, si tengo 10, 10, 10, la suma me da 30, por lo tanto, este diferencial debe ser a lo menos de 40 amperes. Ahora, no se permite que el diferencial sea la protección general. ¿Ya? Si este va a ser el general, debo colocar un automático agua arriba de diferencial. Si tengo varios circuitos, bueno, este puede estar automático general, diferencial, 3 circuitos, otro diferencial, 3 circuitos más, lo podría hacer. Pero siempre tengo que tener una protección general. Ya, en el 5137, ya se dice, se debe desde una protección diferencial no se podrán derivar más de 3 circuitos, que era lo que les contaba anteriormente. Para lo cual se debe cumplir, bla, bla, ¿qué es lo que dice en el 3156? Que la suma de las corrientes agua abajo diferencial no debe superar a la protección, a la corriente nominal del diferencial. En el caso que el diferencial agrupe más de un circuito, esta protección no podrá operar sobre el 100% de la instalación. Es decir, el diferencial no puede ser un automático, se exceptúa de esta exigencia o disposición a diferenciales de 300 miliamperes, tal como indica el RIC 2 en el punto 6641. ¿Qué más indica acá respecto a los diferenciales? No sé si te respondí con eso, Luis, pero eso es lo que indica la norma. Esteban dice, desde el tipo de carga y coordinar, sí, estamos de acuerdo, pero no hay mucho de lo que se logra, pero no importa, la norma dice que debe haber selectividad, no dice cuánta selectividad, pero sí, se logran pequeñas selectividades. Bien, veamos los tipos diferenciales. Tenemos dos tipos de diferenciales, o dos gamas. La gama para aplicaciones básicas o residenciales, como está el RX Cubo, dispone de dos tipos diferenciales, de 2 y 4 polos, de 30 mA ambos, en estas capacidades, 25, 40, aquí es 40 y 63, aquí hay un error. Me había fijado, es 40, 25, 40 y 63. Mira, aquí Pablo me pregunta, para cables de 2,5 milímetros cuadrados, ¿se puede ocupar un automático 20 amperes? Ojo, el conductor, el fabricante, cuando da la capacidad de corriente, hay unas tablas donde aparece milímetros cuadrados, corriente y temperatura. Normalmente las capacidades de conducción de los conductores están dados a 30 grados Celsius, ¿ya? Pero resulta que si tú lo colocas dentro de una tubería, o la temperatura a la cual va a estar expuesta ese conductor, o la cantidad de conductores que van a pasar por la misma canalización, supera a 3 conductores activos, se deben aplicar factores de corrección de temperatura y factores de corrección de número de conductores. Entonces, si la corriente que va a circular por el conductor, considerando las condiciones en que está instalado, temperatura, número conductores, dice que es 20
o más de 20, claro que lo puedes proteger con 20 amperes. Pero si tú eso lo llevas a 35 grados, 40 grados, a lo mejor el conductor, haciéndole la corrección por temperatura baja, ya no puedes proteger un automático de 20 amperes. Sí. 16 amperes. Eso tiene que ver con el tipo de circuito más que por el conductor. ¿Sí? La norma nuestra por lo mismo lo dice. Para circuito de enchufe pide 2,5 milímetros. Ya por una corriente máxima de 16 amperes. Lo hace justamente por lo mismo, para permitir sobredimensionar el conductor y evitar que se incendie. Bueno, este diferencial no viene con portaetiqueta, tampoco viene con contactos auxiliares porque su función es protección diferencial. No viene pensado en otro tipo de funcionalidades. Ahora, si usted quiere otras funcionalidades, tenemos el top de gama, que es el DX, y el DX viene con portaetiquetas. Claro, viene con portaetiquetas. Tenemos todos los tipos diferenciales acá en esta gama, AC, A, F, B, 2, 4 polos, todas las sensibilidades 10, 30, 300, también podemos traerle el de 100 si lo necesita, y trabajan a 50, 60 Hz. ¿Ya? Aquí están los distintos tipos de diferenciales. ¿Qué más me están preguntando por acá? Sí, te recomiendo el HPI, el diferencial. Aquí, ¿qué dice Daniel? Claro, Daniel dice, los circuitos de aire acondicionado deben usar, sí, deben usar protector diferencial y te recomiendo el tipo F. Porque normalmente el arranque del aire tiende a botar el tipo A o el tipo AC. Bien, hay una combinación, ustedes pueden encontrar una combinación entre automático y diferencial, eso se llaman disyuntores diferenciales. Esa gama de automático la tenemos en la gama Premium, porque tiene mayores prestaciones. Bueno, esto como los diferenciales permiten, se me olvidó hablar de eso, estos permiten contactos auxiliares, permiten mandos motorizados, permiten bobinas de disparo, bobina mínima, permiten monitorearlo a través de una red de RS485, colocando el módulo adecuado, etc. Y eso mismo se aplica a este tipo de automático que vienen con el diferencial incluido. Es decir, estos tienen una marcación de diferencial, lo vamos a encontrar en AC y F, en 10, 30 y 300 mA para 50 y 60 Hz en un polo y 4 polos, un polo más neutro y 4 polos. ¿Ya? Y si no me falla la memoria, 10 kilos. Son disyuntores diferenciales. Vienen con una ventanita, de tal forma que cuando opera el disyuntor diferencial, cuando esta ventanita se pone azul, es porque operó por fuga. Si está caído y no tiene ningún color, es porque operó o por térmico o por magnético, o puede que alguien lo haya bajado. Pero hace la discriminación de si es termomagnético o si es diferencial. Bien. Entrando en el RIC 2, porque aquí estamos en el RIC 10, vamos al 2 que habla sobre tablero eléctrico, vamos a destacar los principales puntos. Una de las primeras indicaciones que hace esta norma, este pliego, dice que todos los tableros, sin excepción, deberán llevar estampada en forma visible, legible e indeleble una marcación que indique el nombre del tablero, el servicio, normal, emergencia u otro, tensión de servicio, corriente nominal, que se refiere al automático general, quién lo fabricó, año en que se puso en marcha, o se fabricó, mejor dicho, el grado de protección, el IP, y el tipo de ambiente bajo el cual puede trabajar. Normal, interior, exterior, con alta polución, alta humedad, bajo lluvia, no sé. En todos ellos se debe indicar, agregar, mejor dicho, la siguiente información. El cuadro de carga también, se debe colocar un cuadro de carga y rotulado para identificar cada uno de los circuitos, su número y su función. También se debe agregar en el mismo tablero diagrama lineal actualizado de tamaño legible y con protección permanente que lo proteja contra los daños del ambiente que es donde esté inmerso.
Y en el 537, toda la protección y aparatos de maniobra deberán ser rotulados indicando cuál es su número de circuito y su servicio. Bueno, esto se puede hacer de dos formas. Normalmente y tradicionalmente lo que se hace en la cara frontal o en el cubreequipo del tablero, se hacen grabados que indican el número de circuito y la función del circuito y se pegan en el cubreequipo. Esto funciona, se ha usado siempre. El problema que tiene es que cuando se le hace mantenimiento y tienen que abrir el cubreequipo, se va la marca y tenemos que estar mirando al cubreequipo y bueno, hay momentos que tú pierdes la visión de tu dedo y tus dedos pueden tocar una parte activa y te puedes accidentar. Legrand lo que hizo fue desarrollar un portaetiqueta, que es el que está acá, y te permite a través del software Equilibrio Tablero diseñar esta etiqueta donde tú puedes colocar el número de circuito, la función de circuito, puedes colocarle algún símbolo, etc. Puedes dejarlo con una terminación más profesional. Entrando en el interior del tablero. Los materiales empleados en la fabricación o construcción de gabinetes, armario o caja deben ser materiales no propagantes a las llamas, sino son metálicos, ser resistentes a la corrosión, ¿ya? Y estar adecuadamente protegido contra ella. ¿Ya? Nuestra norma nos dice, no es como la norma americana, el NEC, que habla sobre NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 2, en donde no solamente te dice el tipo de ambiente, sino contra qué tiene que estar protegido. En la norma IEC lo que se hace es decirte si es estanco, no estanco, si es metálico, si no es metálico, pero la protección al ambiente la tiene que ver el que está diseñando, preguntándose dónde va a estar el tablero. Va a estar en interiores, va a estar en exteriores, va a estar en un lugar, por ejemplo, donde una fábrica de pintura, donde haya un solvente que puede dañar los materiales plásticos, o va a estar en un ambiente salino donde se corroa el acero, o voy a estar en un lugar donde haya ácido sulfúrico, en la minería, por ejemplo, y pueda corroer el plástico del acero. Entonces, eso uno lo define y en función de eso tiene que ver de qué está fabricado el envolvente y escoger el envolvente adecuado. Por eso debe estar protegida a ella. Es decir, es misión del que construye el envolvente o selecciona el envolvente fijarse con las especificaciones técnicas y si no las tiene, debe conseguírselas y elegir la envolvente más adecuada. Respecto a la canalización de los conductores dentro del tablero, estos deben ser realizados a través de una bandeja no conductora, o sea, no metálica, que permita el paso seguro y cómodo de los conductores. Y se debe ocupar como máximo el 50% de la sección transversal de la canaleta. Ya, esta canaleta viene con unas ranuras que permiten canalizar el conductor y por estas ranuras permiten la salida y conectarse a los circuitos. Se exceptúa de esta exigencia a todo tablero que tenga menos circuito. Ya, aquí hay dos preguntas del diferencial que las voy a contestar. Roberto dice, los diferenciales Legrand aparecen NF o NFL. Bueno, el monofásico no trae ni una ni otra, porque como expliqué, él funciona con el neutro a la izquierda o a la derecha, no un drama. Solamente el nuestro. Hay otros fabricantes que marcan el neutro, tienen que respetar ese neutro, porque si no lo respetan, el diferencial cuando lo testeen no va a operar. Por otro lado, Ernesto nos dice un diferencial tetrapolar, si se conecta sin el neutro, ¿trabaja? El diferencial Legrand sí. El diferencial Legrand está preparado para, si no lo conectas con el neutro, el test sigue funcionando. Pero no te puedo decir lo mismo para otras marcas. Es una de las ventajas que tiene nuestro diferencial. ¿Cómo usar un diferencial para allá? El monofásico, tan frito, tienen que usar un automático, un diferencial con neutro. En los trifásicos, nuestro diferencial está hecho de tal forma que permite alimentar una carga trifásica con neutro o una carga trifásica sin neutro. Funciona igual.
De hecho, tú aprietas el test, como te contaba, y va a funcionar, pero no garantizo eso en otras marcas. En nuestro diseño tiene esa mejora. Bien, RIG 2, sigamos con el RIG 2 en el punto 6.16.3, que habla sobre el tamaño que debe tener o el volumen que debe tener el envolvente. Dice, para una instalación nueva, el tablero se está proyectando, el tamaño inicial de los gabinetes, armario o caja debe tener una ampliación prevista de a lo menos 25% de capacidad total. Es decir, tú diseñas tu tablero, dices ya, decir tantos espacios, ese espacio multiplícalo por 1.25. Y debe tener un volumen, porque lo que pide es un volumen libre. Si tú le das una reserva y esa reserva colocas automático, un inspector te lo puede rechazar. Porque la norma dice volumen libre, espacio, no dice aparato de reserva. Yo he visto que a proyectistas, instalaciones de proyectos importantes le han rechazado tableros por esa misma condición. Bueno, también se debe considerar en este espacio libre el espacio que haya en las barras o repartidores y en el rieldín o los soportes para automáticos caja moldeada o corto aire. Debe haber el espacio para un 25% de reserva. Y nuevamente se vuelve a decir, todos los tableros en el 6.1.18 dice, todos los componentes metálicos de caja, gabinetes y armarios deben ser sometidos o someterse a un proceso de acabado que garantice una adecuada resistencia a la corrosión. ¿Qué corrosión? Bueno, la corrosión que hay en el ambiente donde se instale. Entonces, esta es una misión que debe caer para la gente que proyecta y para el tablerista que finalmente construye. Él debe tener claro cuál es la corrosión que hay en el lugar, y si no la tiene, debe preguntarle a su mandante, y su mandante a su vez a su proyectista si es que no lo tuviera a mano. Pero tiene que ser aclarado, si no se les puede oxidar, o si es metálico, se les puede cristalizar si es plástico. Bueno, justamente a raíz de los materiales plásticos, ya, aquí me hacen una pregunta respecto a los que no usan neutros. No hay problema, los tetrapolares, Luis dice eso. Los tetrapolares simplemente conectan las fases, no conectan el neutro, ni a la llegada ni a la salida. Así de simple. Bien, para tableros no metálicos, cajas, gabinete, ¿no es cierto? Deben cumplir lo siguiente. Deben ser no higroscópicos, es decir, el material no debe absorber humedad. La humedad que está afuera debe ingresar por las paredes, por la porosidad de las paredes. Por lo tanto, en pocas palabras dice, están prohibida la madera como envolvente para un tablero. Baja opacidad, autoextinguente, como no es metálico, el plástico se quema, pero a altas temperaturas. Y si se quema, debe generar o arder sin llama y emitir humos de baja opacidad con residuos gaseosos no tóxicos. Esa es la condición de este. De hecho, todos los tableros plásticos que entran al país hasta 48 módulos deben ser certificados localmente y tener un código SEC, un QR SEC. De hecho, toda la gama nuestra, la Drivia, la Tractivol, la Plexo, la Betadine, que son plásticas, vienen con código con QR. Pues nosotros entregamos una parte de la importación que traemos y ellos la testean y nos entregan un certificado de conformidad. Bien, respecto a la resistencia mecánica, estos deben resistir mecánicamente un IK 07. En caso de instalaciones interiores, ¿ya? Interior e intemperie, ser resistente a agentes químicos y resistente a los rayos UV. En caso de instalaciones de local de reuniones de personas, estos deben ser libres de halógeno. Y todo tablero debe construirse con un índice de protección IP, de acuerdo a lo que se indica acá. Mínimo, un IP 41 para interior, IP 44 para exterior, con techo, bajo techito, y IP54 mínimo para cuando están directamente a la intemperie. También intervenciones a la envolvente deben mantenerse IP. ¿Qué significa eso?
que si al tablero, bueno, este no es el caso, si al tablero le voy a colocar un enchufe tipo P17 o IPRA, o le voy a colocar un instrumento en la puerta, o le voy a colocar una piloto, ese piloto, ese enchufe o ese instrumento debe tener a lo menos el IP de la caja. Entonces dice, intervenciones en la envolvente deben mantener el IP de la caja, según esta tablita que está aquí. Y a la intemperie, cuando esté a la intemperie, aparte de tener IP54, la entrada de cables debe ser por la parte inferior. A ver. ¿Cómo usar un diferencial con...? Ya lo explicamos. ¿Qué más hay aquí? Sí. La norma lo dice, pero lo dice, lamentablemente, lo dice muy, muy técnico. La norma dice que el diferencial que se va a instalar tiene que tomar en cuenta el tipo de fuga que va a tener en la carga. Y lo cierto es que si tú estás en una casa y tienes ya LED como iluminación, tienes televisor, tienes equipos de música, ya lo que tienes como fuga a tierra ya no es una onda sinusoidal pura, es una componente, a lo menos una componente pulsante. Por lo tanto, mínimo debiera la norma estar exigiendo un tipo A. Pero si hoy día la norma exige un tipo A, encarecería mucho la instalación. Entonces, como ya ustedes no saben, pero esta norma, los 19 pliegos se demoraron como 3 a 4 años salir a la luz, porque bueno, vamos a decir quién mejor, porque cierto grupo económico se opuso a la entrada en vigencia porque le aumentaba mucho el costo de las mejoras. Entonces la norma echó para atrás varios artículos que eran muy exigentes, de tal forma de no aplicar un incremento tan fuerte en la nueva normativa de una. Se habla de que la nueva norma ha implicado un aumento de un 30% en las instalaciones respecto a la NCH 4003. Ya. ¿Qué más me están preguntando aquí? Ajá, para armónicos. Bueno. Mira, no se habla directamente de armónicos aquí en los diferenciales, ¿eh? Pero se habla más de la clasificación que te di. Ya tipo A, AC, alterno puro, tipo A, alterno y pulsante, tipo F, las dos anteriores más alta frecuencia, tipo B, todas las anteriores más componente continuo. No habla sobre armónicos, pero ¿cuánto se llama? Ya pensando en que hay alta frecuencia, podría ser un tipo F, un tipo B, pero el diferencial no se coloca en cargas muy, pienso yo, cargas muy fuertes. Porque lo que hace la armónica es generar calentamiento de los conductores, y hay otros métodos de cómo soportar eso, que es sobredimensionando el neutro o los conductores activos, o colocando trampas de filtro armónico para eliminar porque el armónico lo genera la carga. Lo ideal es que la carga venga compensada. De hecho, así como existe un recargo por factor de potencia, y también existe un recargo por factor armónico, que se lo aplican a las grandes empresas por tener fuerte potencia y un efecto armónico muy fuerte. Entonces, por eso estos viejos colocan filtro armónico, porque si no les sale muy, muy costosa la energía. Pero los diferenciales no es un tema que los afecte por ahora. No sé más adelante si salga algo que diga lo contrario, pero por ahora no se dice nada. Bien, respecto al cableado, 624 dice, no se aceptará el cableado de un tablero, dentro de un tablero, con conexiones hechas de dispositivo a dispositivo. Para eso están los repartidores, están las barras, están los peines. ¿Ya? La conexión entre una protección termomagnética y un protector diferencial se puede hacer directo, porque es uno a uno, no hago un puenteo, digamos. En un protector diferencial por termomagnético, usar barras colectoras. O sea, cuando tengo más de un
circuitos. Bueno, aquí es exagerado. Bueno, en nuestra legislación o normativa es máximo 3. Entonces podrías usar un peine de 3 circuitos para conectarlos de abajo. ¿Ya? Para conexión automática podemos usar los peines o las conexiones prefabricadas, que le llama hoy día la norma, pero debes usar todos los accesorios. Nosotros decimos que para conectar aquí debes usar un terminal de llegada. Si tú utilizas el peine solo y no colocas el borne de llegada, te lo van a rechazar. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, todos los diferenciales, todos los protectores diferenciales deberán estar protegidos a sobrecarga y cortocircuito con un automático que debe ir agua arriba o debe ir agua abajo, que no supere la corriente nominal del diferencial. ¿Qué más tenemos por aquí? En el RID 2, ¿y qué tenemos por acá como pregunta? Sí, se está grabando la presentación. Ya la U dice, efectivamente, este webinar queda allá. David dice, es necesario 1 a 1, es decir, un interruptor termomagnético por un diferencial. Puede ir ejemplo. Eso ya lo explicamos, ¿eh? Dijimos que en principio es 1 a 1, pero se permite hasta 3 termomagnéticos para un diferencial, siempre y cuando no se supere la corriente nominal del diferencial. Eso ya lo vimos en las láminas anteriores. Aquí Carlos dice, pasa mucho que ponen un diferencial de 25 amperes aguas abajo de 2 automáticos. No será al revés, un diferencial agua arriba de 2 automáticos. Ya. Esto está mal, porque si 2 automáticos de 16 te da 32. Eso está mal. ¿Qué está pasando aquí? Primero, no se cumple la norma, no está cumpliendo el punto normativo correspondiente, por lo tanto te lo van a rechazar si te lo revisan. Segundo, no estás protegiendo el automático a la sobrecarga ni al cortocircuito. Entonces este diferencial con el tiempo se va a quemar, se va a destruir. Bueno, sigamos con la conexionado interno. Perdón, con el tablero. Ahora veamos cómo se conecta la carga al tablero. Dice, todo cableado interno de los tableros que corresponde a la alimentación de consumos exteriores, es decir, cómo llego yo de la carga a conectarme al tablero, se deberá hacer a través de regletas de conexiones de modo que tal que los conductores provenientes desde los consumos se conecten a la regleta primero y no directamente a los automáticos. Se exceptúa el uso de bornes a tableros que tengan menos de 8 circuitos. O sea, de 8 circuitos para arriba, bornes. De 8 circuitos para arriba, canaleta. Y que hay otra exigencia que tiene que ver con la piloto, con la presencia de energía. Efectivamente, José, está mal eso. No puede ser que un diferencial de 25 tenga 32 amperes. Bien, 6.2.14 del RIC 2 habla sobre la señalización del tablero. Dice, todos los tableros deberán llevar un indicador visual o luz piloto que indique la presencia de energía conectado directamente a la entrada del alimentador o subalimentador sobre cada fase. Esta exigencia también rige para tableros que contengan alimentadores de emergencia. Bien, esto se exceptúa para tableros que tengan hasta 3 circuitos. Bueno, aquí esto se hacía en la norma antigua, se exigían piloto, pero no está claro dónde iba, si iba arriba del automático principal o iba abajo del automático general. Bien, aquí dice, claro, el automático tiene que ir al alimentador, es decir, el conductor que está llegando al tablero, es decir, aguas arriba del automático general. Se exceptúan solamente los tableros de menos de 3 circuitos. Y además, en el 2.15 habla de que cuando tengamos un dispositivo de control, dispositivos de visualización, instrumentos u otros similares, estos se deben agrupar en circuitos independientes cuya corriente no supere los 10 amperes
¿ya? 10 amperes, y su capacidad de ruptura no debe ser de acuerdo a la capacidad de ruptura del tablero. Aquí se pueden usar fusibles, bueno, normalmente se usan fusibles, pero también se pueden usar automáticos. La protección general debe ser bipolar. Sí, es monofásico. Debe ser omnipolar, ojo. La norma habla de omnipolar, no habla de bipolar. ¿Ya? Porque en los monofásicos se puede usar un polo más neutro o bipolar. Recuerden que una cosa es la instalación. En la instalación hablamos de polaridad. ¿Ya? Perdón, en la instalación hablamos de fases. Monofásico, bifásico, trifásico. Y los automáticos hablamos de polos. Un polo, dos polos, tres polos. Cada polo significa que es un termomagnético. Ya. El tipo B, ¿para qué se usa? No entiendo la pregunta, Esteban. Estamos hablando de diferenciales, me estás preguntando en curva B y diferencial. No, ¿me lo puedes redactar de nuevo? El TDA debe llevar un diferencial general. A ver, ya vimos el artículo, todos los circuitos de iluminación deben llevar diferencial. Llámese iluminación, perdón, de alumbrado, llámese iluminación o enchufe, o circuito de enchufe de iluminación. En general, la norma habla que todos llevan, porque los motores también llevan, los CCM se exige diferencial, todo lleva diferencial. Bien, ¿qué más para cerrar lo que es diferenciales? Ya, la barra se calcula en función del automático. La barra tiene que ser igual o mayor al automático general. Ya, aquí dice Manuel, cuando se realiza un tablero, sus equipos de protección deben ser de la misma marca. Sí, se recomienda. Se recomienda porque para cuando tú tengas que cumplir el concepto de selectividad, cada fabricante entrega para sus automáticos, no entre el automático Legrand y el automático del frente. Entonces, si tú tienes el general Legrand y otro tipo abajo, y te pidan justificar la selectividad, no vas a poder, porque ¿quién vas? ¿Vas a Legrand? Legrand te va a decir, no te puedo garantizar que seamos selectivos con esa marca. Y tú vas a la otra marca y los otros te van a decir, no te puedo asegurar que si tú tenés un Legrand arriba, seamos selectivos. Entonces, sí, por el concepto de selectividad es así. Bien, pasemos a otro tema que se llama sobretensión. Ya vimos la sobrecarga, el cortocircuito, que era automático, el diferencial, que es fuga a tierra, y ahora veamos un tema que nosotros lo hemos hablado bastante ya, creando una conciencia. Esto no es obligatorio, pero es importante saberlo. Hay una falla que se llama fallas transientes, y una de ellas es de sobrevoltaje. Por ejemplo, cuando cae un rayo en una línea, se genera una onda y se propaga de kilovolt, que se propaga por la línea, pasa por los tableros, por los transformadores, perdón, llega a la instalación, llega al tablero, al automático, a la carga, y se quema la carga. Tú lo único que sabes es que se te quemó, nunca vas a saber por qué se te quemó si es que no tienes un analizador de red. Entonces, pues, se dice que esa perturbación puede llegar por la perturbación atmosférica, puede llegar por una perturbación por los mantenimientos que hacen en las distribuidoras en sus transformadores, que cuando desconectan un transformador, le hacen los mantenimientos, pues lo reconectan, se genera un inrush que se propaga igual que la otra, pero es menos fuerte, pero es más frecuente que un rayo, que también te puede quemar los equipos. ¿Ya? La única solución que hay es el limitador de sobretensión, porque esta falla es muy alta en voltaje, pero muy corta en tiempos. Dura como unos 300 microsegundos. Mientras tanto, los automáticos están operando en 10 milisegundos. Entonces, si te das cuenta, la brecha que hay en tiempo entre mili y micro son 1000.
Entonces esta onda es 1000 veces más rápida que la velocidad de disparo de un automático. Entonces el automático y el diferencial no la ven. El que la puede ver es este aparatito que se diseñó para eso, que se llama limitador de sobretensión. Este limitador, o SPD, que lo llaman los gringos, ya Surge Protection Device, es decir, protección de fuente, que nosotros le llamamos limitador de sobretensión, o pararrayo, los franceses le llaman pararrayo. Es un dispositivo que al detectar esta onda de sobretensión transitoria peligrosa, que viene en kilovolt, qué sé yo, 10 kilos, 11 kilos, no sé, o más, lo toma, lo descarga a tierra, tal como se está mostrando aquí, y lo convierte de una tensión peligrosa a una tensión aceptable. ¿Aceptable por qué? Por los aislantes de los equipos, ¿ya? Porque los automáticos están hechos para soportar en forma transitoria, según el tipo de automático, 8 kilos, 10 kilos, según el tamaño del automático. Entonces los automáticos normalmente no tienen problemas. Lo que normalmente se quema son los equipos electrónicos, los televisores, los computadores, las máquinas de electromedicina, etc. Entonces toma la tensión, la convierte de kilo, lo convierte a voltios, a una tensión que sea soportable por el equipo. Entonces aquí les voy a dar una orientación de quiénes son los aceptables. Por ejemplo, un equipo aceptable, que tenga una sobretensión aceptable, que es sensible, son los televisores y los computadores. Ellos no pueden soportar más de 1500 volts. Entonces, si tu onda entra más de 1500 volts, se te va a destruir. Y los que son estándar, que son de 2500 volts, que son los electrodomésticos, la línea blanca en general, la lavadora, congelador, etc., soportan un valor más alto, pero igual son voltios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca un limitador que descargue la onda más fuerte, después ojalá una segunda etapa de limitación para que descargue más la energía, y si tengo equipos sensibles, colocar un limitador local, como los que tiene el chino, que se colocan en la placa o en una zapatilla, que es el tipo 3, está el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y eso termina de descargar de tal forma que puede llevar desde varios kilos, lo puede bajar hasta 1500 volts. Y con eso no tenemos problema que se nos queme. Aquí, ¿cómo funciona este limitador? Bueno, cuando está en funcionamiento normal, es decir, la tensión está en sus parámetros normales, este limitador se comporta como un circuito abierto. Pero cuando se detecta este sobrevoltaje, él se comporta como un circuito cerrado, por lo tanto descarga la energía. Lamentablemente no descarga al 100%, hay un cierto porcentaje que llega para acá, que pasa, por eso se recomienda tener por lo menos 2 etapas de limitación. Y ya cuando se descarga completamente la onda, que ocurre en microsegundos, se vuelve a abrir dejando la carga trabajar. Entonces, como la tensión que llega acá debiera ser una tensión aceptable, el dispositivo protegido no se va a dañar. Existen 3 tipos, como les contaba, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Cómo se eligen ellos? El tipo 1 se debe utilizar cuando tienes pararrayo en la instalación. ¿Por qué? Porque al tener un pararrayo, estás protegido contra el rayo, pero también estás trayendo el rayo. Entonces tienes una mayor probabilidad de que te caiga un rayo. Por lo tanto, hay que usar limitadores de mayor potencia, que descarguen mayor carga. Cuando tienes una instalación que no tenga pararrayo, en tablero general, debes colocar el tipo 2. Existe el tipo 1 y tipo 2 que pueden ser usados en una u otra condición. Vienen certificados para las dos condiciones, tipo 1 para cuando hay pararrayo, o tipo 2, y tipo 2 cuando son sin pararrayo. O está el tipo 2 único, que es para cuando no tienes pararrayo en el tablero general. Entonces, cuando tienes pararrayo, en general colocas un tipo 1, y en el tablero de general auxiliar o de distribución deberías colocar un tipo 2. Cuando tienes un tipo 2 instalado, puedes colocar abajo un tipo 2 de menor energía, y finalmente en la carga un tipo 3, por ejemplo, como el que tiene este chino en su placa. Ahí tenemos el código, o en la zapatilla. Estamos llegando al fin. ¿Cómo se conectan? Estos se conectan como un circuito más, es decir, le coloco un automático en serie al limitador para protegerlo del cortocircuito,
y la salida del limitador, porque el limitador tiene bornes de llegada, pero tiene un solo borne de salida, que se debe conectar a tierra. La idea de la conexión a tierra es que sea la más corta posible, de tal forma que la suma entre la barra o el repartidor al automático, y del automático al limitador, y del limitador a la tierra, es decir, la distancia X y Z, no superen 0,5 metros o 50 centímetros. Por eso muchas veces se coloca una barra de tierra al lado del limitador y se conecta inmediatamente a la barra de tierra. Ahora, estos aparatitos tienen una vida útil de una cierta cantidad de maniobra. Cuando están activos están verdes, pero cuando se queman se ponen rojos. Aquí no rojo, se pone naranjo. Cuando están naranjos hay que cambiarlo lo más rápido posible, se tira hacia atrás, esa manillita sale ese cartucho y tú pides los cartuchos de reemplazo que están en la página de catálogo abajo justamente de los limitadores. La idea es cambiarlo, ojalá apenas te des cuenta que pasó eso. Y algunos de ellos traen microruptores para poder dar una alarma cuando se quemaron. Bien, en el RIC número 6, estoy ciego, ¿sí? Se habla sobre el que habla sobre protección de puesta a tierra y enlaces equipotenciales. Se dice que la tierra de servicio no debe superar los 20 ohms, de tal forma que la tensión de descarga entre fase y tierra no debe superar los 250 voltios. Entonces, repito, si se produce una descarga a tierra, la tierra debe ser a lo más 20 ohms, de tal forma que la tensión que caiga entre fase y tierra no supere los 50 ohms. Hay una excepción, se permite que la tierra de servicio sea mayor a 20 ohms, siempre y cuando se cumplan dos de cualquiera de las condiciones que, bueno, aquí voy a destacar una. En la instalación se utilice esquema de conexión de tierra de neutralización, o sea, TN. Para eso consulta el RIC 5 en el capítulo 6.4, que cuenten con un disyuntor general que corte todos los conductores activos, incluyendo neutros, es decir, una protección omnipolar. Que todos los tableros de la instalación queden protegidos con protección de sobretensión permanente basada en la norma UNE N50-550, es decir, uno de estos famosos relés de asimetría, y protectores de sobretensión transitorias basados en las IEC 64643-11, que son los limitadores de sobretensión que estos están bajo la norma que yo les acabo de mencionar. Entonces, tienes que tener relés de asimetría y también limitadores sobre tensión. También se exigen estos en los CCM, también se exigen. Esos son en los data centers, se exigen los limitadores sobre tensión. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, para ir terminando, porque ya la hora nos pilló, les voy a comentar que tenemos un tablero bastante interesante, que es un tablero de uso embutido sobrepuesto, que se llama PractiVox S. Es un tablero de un costo competitivo en el mercado. Es de color blanco, la puerta, o color humo, también puede ser transparente. Está de 448 módulos, es IP42 con un ICA 7, es libre de halógeno, es decir, es útil en los lugares de reunión de personas. Tiene una capacidad de cortocircuito de 10 kilos, es decir, soporta una corriente máxima de cortocircuito de 10 kilos, y trabaja entre menos 10 y más 40 grados Celsius. Bien, dejo la palabra a Salvador para que vayamos viendo las preguntas que no ha contestado. Willy, muchísimas gracias por tu presentación. No sé si ya me escuchas bien. Sí, yo te escucho bien. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Willy, nada más que agradecer tu presentación. Este webinar siempre es uno de los webinars con más preguntas. Vi que en el transcurso de la presentación fuiste respondiendo la gran mayoría. La verdad que siempre es un tema que da de mucho
de mucho querer entender con mayor profundidad cada una de las cosas. Sabemos que el tiempo igual es acotado, pero quiero aprovechar la instancia de dejar los invitados a los que no estén participando del ciclo del día viernes, ¿ya? Desde la semana pasada, el día viernes de la semana pasada, comenzamos con un ciclo especial de protecciones. Ya tuvimos el viernes pasado una presentación especial solamente dedicada a la protección diferencial y nos quedan, ¿cierto?, todavía unos 3 viernes más donde vamos a estar viendo las demás protecciones, coordinación también, ¿cierto?, para todos los que quedaron con algunas dudas en ese sentido, ¿ya? Así que nada más que dejar los invitados a que participen en esas instancias donde van a poder también tener más tiempo, ¿cierto?, para poder despejar todo este tipo de dudas que queden pendientes. Bien, en honor al tiempo, solamente agradecerte, Willy, por la presentación, ¿cierto? Excelente, y por responderte a todas las preguntas que pudiste ahí en el chat. No sé si te quieres despedir y yo me quedo dando el cierre de esto. Sí, muchas gracias a todos los asistentes. Y tal como dijo Salvador, esta presentación es un pincelazo para que aquellos que quieran saber más de protecciones, esta es la punta del iceberg. Ya tenemos otro webinar que habla ya más específicamente de las dudas que ustedes tienen en profundidad. Muchas gracias y nos vemos en otro webinar. Buen día. Muchísimas gracias, William. Entonces, los que estaban consultando en el chat dónde pueden encontrar estas capacitaciones del día viernes, les comento que todos estos webinars, ciertos ciclos, ustedes se pueden inscribir a todos los que estimen ahí convenientes en el sitio, ¿cierto?, de Legrand/webinar. Se lo estoy dejando ahora en el chat para los que quieran ir a revisar. Y como ya les dije, el día viernes pasado comenzamos con un ciclo de protecciones. Entonces, un ciclo también que se compone de 4 webinars donde cada webinar es respecto a una protección. Por tanto, hay mucho más tiempo para poder entrar en mayores detalles, poder hacer consultas, ¿cierto?, por decir así, más al hueso, ¿cierto?, en cada una de las protecciones que hoy día vieron y revisaron con William, ¿ya? Como es de costumbre, pedirles ahí su colaboración con la encuesta de satisfacción que está en la parte superior de la pantalla. Ya varios han respondido. Ese es un espacio, ¿cierto?, para que ustedes nos puedan indicar lo que estamos haciendo bien, lo que podemos mejorar, ¿cierto? E incluso dejarnos también ahí los comentarios respecto a temas que ustedes quieran que sean tratados también en los webinars que vengan a futuro. Así que invitadísimos a que nos puedan ayudar con esa encuesta de satisfacción. Por mi parte y en honor al tiempo, nada más que despedirme, dejar los invitados a que continúen este ciclo. El próximo día lunes vamos a estar revisando en las temáticas, ¿cierto?, todas las instalaciones sobrepuestas el próximo lunes. Así que invitadísimos a que puedan participar de lo que queda de este ciclo de instalaciones eléctricas residenciales. Bien, un fuerte abrazo para todos, que tengan una excelente semana, un muy buen día lunes y seguimos en contacto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo grande a todos. Chao. Bye bye. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras.
Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.